Imagina una potencia europea con un ejército alabado como el más fuerte del mundo, poseedor de miles de tanques, fortalezas inexpugnables y aliados poderosos, se derrumba repentinamente en solo 6 semanas cortas. Esa es precisamente la tragedia de Francia en 1940, cuando la Alemania nazi, bajo la mano de Adolf Hitler, lanzó un ataque relámpago, convirtiendo una guerra prevista para durar en un desastre histórico. ¿Alguna vez te has preguntado por qué la coalición franco-británico-belga-holandesa, con fuerzas superiores de sobra, fracasó estrepitosamente ante la audaz estrategia Blitzkrieg del enemigo? Bienvenidos a Battleforge Legends, el canal de YouTube especializado en explorar batallas legendarias que cambiaron el destino de la humanidad. Hoy vamos a pasar las páginas oscuras de la campaña amarilla y roja, desde el plan secreto, a través del bosque de las Ardenas, hasta la caída de París. Esta no es solo la historia de la victoria, sino también de errores fatales y lecciones costosas. Si te apasiona la historia de la guerra, dale like a este video, compártelo con amigos y suscríbete al canal para no perderte los análisis profundos que vienen. ¡Empecemos! Mayo de 1940 marca un giro aterrador en la Segunda Guerra Mundial. Después de devorar Polonia a finales de 1939, Adolf Hitler y el ejército alemán nazi volvieron su lanza hacia el oeste de Europa. El 10 de mayo, más de 2,5 millones de soldados alemanes, con 2.500 tanques y 3.800 aviones, irrumpieron simultáneamente a través de las fronteras de los Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo, apuntando directamente al corazón de Francia. Esto no fue un ataque ordinario, sino un golpe sorpresa con una coordinación perfecta entre infantería, tanques y aviación, llamado Blitzkrieg o Guerra Relámpago. En ese momento la coalición, compuesta por Francia, Reino Unido, Bélgica y los Países Bajos, poseía una ventaja abrumadora en todos los aspectos. El total de tropas superaba los 3 millones de soldados, con Francia contribuyendo 2 millones de hombres bien entrenados. En tanques tenían hasta 4.000 unidades, incluyendo los modelos más avanzados, Somoa S-35 y Char B-1, superando con creces la cantidad de Panzer III y IV alemanes. Los cañones de artillería llegaban a 13.000, el doble de los alemanes, mientras que los aviones civiles y militares también eran más numerosos. El ejército francés, bajo el mando del general Maurice Gamelin, era reconocido por el mundo como la fuerza terrestre más poderosa del planeta. Se enorgullecían de la línea Maginot, una obra maestra técnica con 280 fortalezas inquebrantables de 400 kilómetros de largo, equipada con cañones antitanque de 75 milímetros y un sistema subterráneo inexpugnable. Los expertos militares británicos y franceses creían que cualquier ataque alemán sería aplastado antes de cruzar el Rin. Bélgica y los Países Bajos, aunque neutrales, también contribuían a fortalecer la línea defensiva con la fortaleza Eben-Emael, apodada la Fortaleza Inexpugnable de Europa, con capacidad para 1.200 soldados y cientos de cañones. La Fuerza Expedicionaria Británica BEF, con 13 divisiones de élite, estaba lista para apoyar. Todo parecía perfecto. La coalición no solo era más numerosa y fuerte, sino que también tenía terreno favorable y un espíritu arrogante después de la guerra falsa de 8 meses, sin derramamiento de sangre. Sin embargo, solo 46 días después, del 10-5 al 25-6-1940, todo el panorama se derrumbó en pedazos. Alemania no solo derrotó, sino que aniquiló casi por completo a la coalición del norte. Más de unos 7 millones de soldados fueron rodeados en Dunkerque. París cayó sin un solo disparo, y el gobierno francés tuvo que firmar el armisticio en el bosque de Compiègne,
donde Alemania había sufrido la humillación en 1918. Los Países Bajos se rindieron después de 5 días, Bélgica después de 18 días y Francia, el gran soldado, se desintegró en solo 6 semanas. Resultado: 2 millones de prisioneros, 3.300 tanques destruidos y el oeste de Europa cayó en manos de Hitler. Esta sorpresa no fue solo un shock militar, sino una tragedia histórica. ¿Cómo una fuerza débil como la alemana volteó tan espectacularmente la situación? ¿Dónde está el secreto, la estrategia de ruptura a través del imposible bosque de las Ardenas, la coordinación perfecta del Blitzkrieg o los errores mortales de la coalición? En este video analizaremos paso a paso, desde el plan secreto, Sichelschnitt, hasta los momentos decisivos en el Río, Mosa y Dunkerque. Esta es la historia de la audacia enfrentada a la arrogancia, donde la victoria no pertenece al más numeroso, sino al más inteligente. Únete a Battleforce Legends para explorarlo en detalle, ahora, después de presenciar el silencio aterrador de la Guerra Falsa desde septiembre de 1939, Hitler se dio cuenta de que la oportunidad se estaba escapando. Sabía que la alianza temporal con Stalin era solo una cáscara frágil y que Gran Bretaña y Francia podían reforzar sus fuerzas en cualquier momento. Por eso, desde noviembre de 1939, el Führer ordenó planificar el ataque a Francia, a pesar del invierno riguroso y la feroz oposición de los generales. El general Wilhelm Ritter von Lieb, comandante del grupo de ejércitos, advirtió que un avance a través de terreno pantanoso podría causar hasta 500.000 bajas, un número espantoso para las fuerzas alemanas aún no recuperadas de Polonia. Pero Hitler fue firme. ¿Debemos atacar ahora o esperar la derrota? El jefe del Estado Mayor General, Franz Halder, rápidamente redactó el plan inicial inspirado en el Plan Schlieffen de 1914. La idea era simple: el grupo de ejércitos, B-45 divisiones, barrería el centro de Bélgica, atrayendo a la coalición a la trampa, mientras el grupo de ejércitos, A-40 divisiones, rodearía por la derecha para envolver París desde el norte. El plan preveía 4 o 6 meses con 100.000 bajas estimadas. Hitler lo leyó y lo arrojó sobre la mesa. Demasiado lento, demasiado predecible. La coalición nos aplastará como en la Primera Guerra Mundial. Exigió una estrategia de ruptura, no por caminos trillados. La salvación llegó del teniente general Erich von Manstein, un genio estratégico de 52 años con una mente aguda. En octubre de 1939, Manstein presentó el Plan Sichelschnitt, corte de hoz, en un memorando secreto a Hitler. En lugar del pesado flanco derecho, propuso invertir. Solo 7 divisiones de infantería débiles avanzarían por los Países Bajos como cebo. El grupo de ejércitos, B-42 divisiones, fingiría atacar el centro de Bélgica, y el golpe mortal, el grupo de ejércitos a 7 divisiones Panzer de élite con 1.800 tanques, irrumpiría por las estrechas Ardenas, cortando en dos a la coalición como una hoz. Desde Sedan, los Panzer se lanzarían directamente al canal, encerrando a 1 millón de tropas franco-británicas en Bélgica. Tiempo: solo 2 semanas. El Estado Mayor alemán quedó conmocionado. El general Ewald von Kleist llamó a las Ardenas cementerio de tanques, caminos de 3 metros de ancho, bosques densos que ocultan la visión, puentes débiles y terreno escarpado que atascaría a los Panzer. Un ataque por el flanco podría aniquilarlo todo. Halder se opuso. Riesgo del 100%, lo perderemos todo. Pero Hitler, después de reunirse con Manstein el 17 de 1940, aplaudió entusiasmado. Este es el plan de un genio. Sichelschnitt los dejará atónitos. Un gran problema ocurrió en enero de 1940. Un Messerschmitt
que transportaba el plan antiguo se estrelló en Mechelen, en Bélgica. El piloto sobrevivió, los documentos cayeron en manos de la inteligencia belga y luego francesa. Hitler estalló en furia, ordenando la purga de 3 oficiales. El plan tuvo que cambiar inmediatamente. La fecha de ataque se pospuso del 12-11-1939 al 10-5-1940. Se intensificó el engaño con radio falsa y se ajustó la ruta de las Ardenas con 7 días de marcha continua. El 24-2-1940, tras una tensa reunión en el Reichstag Sichelschnitt, fue aprobado oficialmente. Guderian comandó el 19 Cuerpo Acorazado. Rommel lideró la 7ª División Panzer. Kleist dirigió todo el grupo de ejércitos A. Total 136 divisiones, 7.000 cañones listos para aplastar Maginot por la retaguardia. Con esta preparación meticulosa, Alemania no solo tenía un plan, tenía la sorpresa. Las Ardenas despreciadas por la coalición se convertirían en la cuchilla más afilada de la historia militar. ¿Tendría éxito el corte de hoz? Sigue con la parte del plan de la coalición para ver el contraste mortal. Mientras Alemania afilaba en secreto la hoz Sichelschnitt, la coalición se hundía en una autocomplacencia mortal. La política interna francesa era un caos. El gobierno de Édouard Daladier fue criticado por la guerra falsa, llevando al primer ministro Paul Reynaud al poder en marzo de 1940 con la promesa de victoria a cualquier precio. Pero lo militar estaba atrasado. El general Maurice Gamelin, de 68 años, comandante supremo, estaba atrapado en el pensamiento de la Primera Guerra Mundial, priorizando la defensa estática en lugar de la movilidad. Gran Bretaña dudaba enviando solo 10 divisiones, BF, en lugar de 22 prometidas. Bélgica y los Países Bajos insistían en la neutralidad, rechazando reuniones detalladas, solo intercambiando a través de canales secretos, haciendo el plan incoherente. El núcleo de la confianza, la línea Maginot, costando 3.000 millones de francos con 120.000 soldados subterráneos, cañones de 135 metros y minas antitanque densas. Gamelin declaró: Alemania no puede cruzar las Ardenas, el terreno es como una muralla. El Plan D fue aprobado en enero de 1940, cuando Alemania invadiera Bélgica. 22 divisiones de élite francesas, incluyendo 6 mecanizadas, y toda la BF 394.000 soldados, irrumpirían en Bélgica en 2 días. Establecerían la línea Dyle, 250 kilómetros desde Amberes hasta Namur. El río Dyle como barrera natural, el canal Alberto con 20 kilómetros de fosos antitanque y la fortaleza Eben-Emael, Bélgica, con 1.200 soldados, 120 cañones hormigón de 2 metros de espesor. Previsión: detener a Alemania en el lugar, luego contraatacar con 3.000 tanques. Char B1 cañón de 75 mm, blindaje de 60 mm, aplastando los Panzer. Fuerzas de reserva, solo nominales. 40 divisiones para defender París, pero en realidad dispersas. 17 divisiones enviadas a los Países Bajos para apoyar el 7º ejército, el más élite, comandado por Henri Honoré-Giraud. No había fuerzas móviles estratégicas para tapar el hueco de las Ardenas, donde solo 2 divisiones débiles, Chasseurs Ardennais, custodiaban 80 kilómetros de bosque con 10 tanques anticuados. La inteligencia era un caos. El coronel Louis Ribet reportó 45 divisiones alemanas concentradas en las Ardenas desde abril, basado en prisioneros polacos y fotos de reconocimiento. Pero Gamelin lo desechó. Seña el 80% de las fuerzas alemanas en el Ruhr, hacia Bélgica. Reynaud instó a reforzar las Ardenas, pero el Estado Mayor se negó. Los tanques alemanes no pasarán las colinas empinadas. Errores acumulados. Sin ejercicios de coordinación británica, francesa, belga. BEF sin camiones, dependiendo del ferrocarril belga. Aviación francesa, 1.700 aviones dispersa, protegiendo Maginot en lugar de apoyo terrestre. Y el ánimo de los soldados franceses, bajo después de 8 meses de espera, con el lema
Atendre es sufrir, esperar y sufrir. El 9-5-1940 Gamelin en la reunión final. Plan perfecto. Alemania repetirá Schlieffen. Los aplastaremos. Nadie mencionó las Ardenas. Resultado. El plan D se convirtió en una trampa autoexcavada. La coalición se lanzó a Bélgica dejando vacíos 100 kilómetros de la puerta de las Ardenas, donde Manstein esperaba. El contraste entre la audacia alemana y el conservadurismo francés es la clave del fracaso. La parte cuarto contará el momento en que el Blitzkrieg estalla el 10/5, cuando la primera fortaleza inexpugnable cae. El 10 de mayo de 1940, el amanecer de Europa se rompe. A las 5:35 de la mañana, 1.800 cañones alemanes abren fuego simultáneamente a lo largo de la frontera, mientras 3.800 aviones de la Luftwaffe rugen en el cielo. La campaña amarilla estalla con un señuelo perfecto. En el norte, 29 divisiones del Grupo de Ejércitos B irrumpen en los Países Bajos y el centro de Bélgica atrayendo todas las fuerzas de élite de la coalición, según el Plan D. En los Países Bajos, 10.000 paracaidistas, Fallschirmjäger, saltan para capturar 9 puentes estratégicos, pero solo retienen 3, la mayoría abatida por la defensa antiaérea. Las tropas disfrazadas de civiles fallan en capturar el aeropuerto Ypenburg, perdiendo 200 hombres. Aún así, el bombardeo de Rotterdam el 14-5, 97 Heinkel E-111, lanzando 100 toneladas de bombas, incineró el centro de la ciudad matando a 800 civiles y forzando la rendición holandesa en solo 5 días. La reina Guillermina huye a Gran Bretaña. Bélgica colapsa más rápido de lo previsto. La fortaleza Eben Emael, el escudo de Europa, con 211 cañones y 1.200 soldados, es atacada por 85 paracaidistas especiales, Sturmgruppe Granit, con explosivo especial Kleider Hollow Charge. Aterrizan con planeadores DFS-230, destruyendo las torres de cañones en solo 10 minutos. Para el 11-05, la fortaleza cae después de 24 horas. 28 alemanes perdidos, 78 belgas. El rey Leopoldo III ordena la retirada abriendo el camino para la BF y 17 divisiones francesas, lanzándose a la línea Dil. La coalición pierde 2 días valiosos en desplegarse mientras Alemania ya avanzó 50 kilómetros. Pero el golpe mortal ocurre en el sur, el grupo de ejércitos. A 7 divisiones Panzer, 1.800 tanques bajo Kleist, irrumpe por las Ardenas. Desde el 11-5, 45.000 vehículos de 250 kilómetros de largo se atascan en caminos boscosos de 3 metros de ancho soldados hambrientos, combustible escaso. Rommel impulsa la 7ª división a 80 kilómetros de día, a pesar del barro. Guderian lidera el 19 cuerpo a través de Luxemburgo sin resistencia. Francia lo detecta por reconocimiento, miles de tanques en las Ardenas, pero solo envía 2 divisiones débiles, Primier DLM a Sedan 48 horas tarde. Clímax en el río Mosa. El 12-5 Rommel ataca Dinant con 2.500 infantes nadando el río bajo fuego. El 13-5 Guderian concentra 800 tanques en Sedan, el punto débil de Maginot, 300 Ju-87. Stuka se lanzan en picado 1.500 veces, destruyendo el 50% de la artillería francesa, matando a 2.500 soldados en 8 horas. El ejército francés entra en pánico. El general Corap ordena: retirada. 10.000 soldados huyen, queman depósitos de combustible, dejando 300 tanques, Char B1. La cabeza de puente de Sedan de 30 kilómetros de ancho se establece en solo 36 horas. El general Hunziker informa a París: la línea rota, pero Gamelin responde: resistan refuerzos en camino. Para el 14-5, los Panzer avanzan 32 kilómetros profundos sin obstáculos. La coalición del norte, 1 millón de soldados, queda completamente aislada. El Blitzkrieg ha demostrado velocidad plus aviación Melchuna
invencible. La parte quinta contará el colapso irremediable. Desde la cabeza de puente frágil de Sedan, el 14x5, la tormenta Panzer alemana estalla imparable. Para la tarde del 15x5, Reinhardt y Guderian rompen la línea francesa lanzándose 65 kilómetros al oeste en solo 24 horas, velocidad récord en la historia militar. Las primera y segunda divisiones Panzer llegan a Saint-Quentin cortando completamente las líneas de suministro de 28 divisiones de la coalición en Bélgica. Más de 1 millón de soldados británicos, franceses y belgas quedan atrapados en el bolsillo de Flandes de 40.000 kilómetros sin ruta de escape. El general Gamelin, desde su cuartel en Vincennes, envía un telegrama desesperado a las 7 de la mañana del 15-5. Situación catastrófica. Ninguna reserva. Reynaud lo despide inmediatamente, reemplazándolo por Maxime Weygand. Pero demasiado tarde. La coalición pierde la única oportunidad de contraataque en Arras el 21-5. 2 divisiones de tanques francesas bajo Frankfurt, 2.000 tanques. Matilda perforan 12 kilómetros profundo en el flanco derecho alemán, matando a 400 soldados y destruyendo 50 Panzer. Rommel reporta en pánico. Rodeados, pero Kleist lanza 400 tanques en contraataque, aplastando la incursión en solo 2 días. Churchill desde Londres urge, contraataque masivo, pero Weygand niega con la cabeza. Sin fuerza, sin combustible. El ánimo colapsa. Soldados franceses queman tanques, tiran armas. BF se retira en caos. La crisis política erupciona como un volcán. En Londres, el 10-5 la Cámara de los Comunes vota la censura a Chamberlain. Renuncia Winston Churchill, asciende a primer ministro con su discurso inmortal. No tengo nada que ofrecer más que sangre, esfuerzo y lágrimas. Churchill vuela a París. El 16-5 pregunta a Reynaud, ¿dónde están las reservas? Respuesta, ninguna. Reynaud reemplaza a Gamelin por Weygand, nombra a de Gaulle subsecretario de Defensa. Pero Philippe Pétain, de 84 años, pesimista crónico. Gran Bretaña nos abandona. Paz inmediata. El gabinete francés se divide. 13 ministros exigen armisticio, solo 7 en contra. Dunkerque se convierte en el clímax trágico. El 25 la segunda división Panzer de Rommel ocupa Abbeville, bloqueando la única ruta al mar, atrapando firmemente a 400.000 tropas. El 24-5 von Rundstedt aconseja a Hitler detener los Panzer, solo 50% operativos, tras 14 días de marcha priorizando infantería y Luftwaffe. Hitler acepta esperando que Gran Bretaña pida paz. Decisión del milagro de Dunkerque, controvertida para siempre. El 26-5 la operación Dinamo comienza. 861 barcos civiles, desde botes hasta rompehielos, se lanzan al canal bajo fuego alemán. La tormenta de niebla salva vidas. La Luftwaffe solo derriba 243 barcos. Resultado milagroso. 338.000 tropas evacuadas, 193.000 británicas, 145.000 francesas, pero 88.000 soldados franceses en la retaguardia capturados. El rey belga Leopoldo III se rinde el 28-5 sin aviso. Reynaud furioso. Traición. Para el 4-6, Dunkerque cae, pero 30 divisiones alemanas exhaustas. La coalición se desintegra. 200.000 muertos. Heridos. 7 millones de prisioneros. Pétain susurra. Se acabó. Parte 6. Alemania asesta el golpe final. París iza bandera blanca. Después de Dunkerque, Alemania descansa 24 horas y lanza el golpe de gracia. El 5-6 120 divisiones, el doble de la coalición, inician Case Red Grupo de Ejércitos, B. Boc-Barré, Los Ríos, Somme-Oise. Grupo de Ejércitos a Rundstedt, ataca alrededor del este de París. Grupo de Ejércitos C-Lib destroza Maginot. Solo 500 Panzer operativos, pero infantería alemana fresca Luftwaffe domina el cielo con 2.500 aviones. Francia bajo Weygand despliega táctica Hérissons.
200 erizos de búnkeres de hormigón, minas y cañones antitanque a lo largo de Somme a Aisne. Los 566 detienen a los Panzer. En Amiens, 1 búnker mata 20 tanques. Abbeville toma 3 días en lugar de 1 hora. Pero la velocidad alemana es aterradora. El 66 Guderian cruza Somme 50 km/h dividiendo 20 divisiones francesas. Rommel irrumpe por Rouen, cortando los ferrocarriles de París. La defensa se hace añicos. El 86 Manstein cruza Aisne-en-Rethel. 10.000 soldados franceses se rinden sin disparar. Weygand telegrafía a París. Imposible resistir, el 96 Panzer XX ocupa Rouen amenazando la capital. Grupo de ejércitos C perfora Maginot en Sarre-Lautern. Cañones de 380 mm destruyen 5 fortalezas capturando 20.000 soldados. El 10-6 Italia declara la guerra a Mussolini, envía 32 divisiones débiles por los Alpes. Inútil. París en pánico. 2 millones de civiles huyen gobierno. Reynaud evacúa a Orleans. El 14-6 tanques alemanes ruedan por los Campos Elíseos. El alcalde Pierre Taittinger iza bandera blanca sin un disparo. Verdún, símbolo de 1916, cae el 16-6 tras 4 horas de combate. Pétain toma el poder. El 16-6 ordena armisticio. Hay que detener el derramamiento de sangre inútil. De Gaulle vuela a Londres. Llama a la resistencia por la BBC. El armisticio se firma el 22-6 en el vagón de Compiègne. Venganza de la humillación de 1918. Efectivo el 25-6 tras 46 días. Francia dividida. 2-3 bajo Alemania. Italia Pétain gobierna Vichy. Blitzkrieg completado. Los daños de los 46 días de pesadilla son inimaginables. Vidas humanas, 2.900 soldados holandeses caídos, 7.500 belgas sacrificados, 2.500 guerreros británicos muertos. Lo más pesado son 59.000 soldados franceses caídos, junto con 45.000 alemanes y 1.250 italianos que se unieron tarde. Civiles en escena miserable. 30.000 inocentes muertos bajo bombas. 8 millones de almas refugiadas apiñadas en autopistas, creando la migración más grande de la Europa moderna. Prisioneros. Más de 2 millones de guerreros franco-belgas encadenados en campos alemanes, trabajando hasta el agotamiento. Daños materiales devastadores. Alemania pierde 1.800 aviones. Luftwaffe, desgastada 30% y 839 tanques, 1-3 de las fuerzas Panzer. La coalición fracasa más, 3.020 aviones chatarra, 3.300 tanques incendiados, cuádruple de Alemania. Puerto de Dunkerque en ruinas, ferrocarriles franceses paralizados, economía europea colapsada. Causas del fracaso de la coalición claras como el día, no seguir el ritmo del Blitzkrieg. Panzer avanzan 50 km por día, mientras infantería francesa arrastra 10 km. Subestimar, Stuka, 300 aviones en picado, destruyen 70% de artillería de Sedan en 4 horas. Coordinación desastrosa, BEF, británica, francesa, belga, como 4 gatos peleando. Ánimo roto, 40% soldados franceses desertan. Divisiones internas cuando Pétain critica a Churchill, abandono. Errores de mando, Gamelin ciego a las Ardenas, sin reservas dispersando el 7 ejército. Impacto expansivo. Alemania en júbilo Hitler, genio invencible, pero la estupidez oculta fallos. Flanco de Ardenas expuesto municiones agotadas. 50% solo. 200 Panzer listos. IOS, en shock, Roosevelt duplica presupuesto de defensa. Opinión pública apoya intervención. Gran Bretaña resuelta RAF, prepara batalla de Inglaterra. De Gaulle, símbolo de Francia libre. Alemania se vuelve al león británico. Y Barbarossa, semilla de futuro desastre. La victoria relámpago en Francia. 1940 no es solo el pico del Blitzkrieg. Reconfiguró el mapa de la Segunda Guerra Mundial, dando a Hitler hegemonía europea temporal, pero también sembró la cadena de errores mortales
que llevan a Stalingrado y Normandía. Es una prueba viva. Estrategia audaz supera la cantidad donde las Ardenas imposibles se convierten en camino grandioso. Legado eterno. Lecciones sobre liderazgo decisivo. Manstein vs Gamelin. Poder de coordinación de 3 ramas y peligro de arrogancia en la victoria. Las alianzas deben sincronizarse. Sin ella, Maginot se convierte en tumba colectiva. A continuación, Alemania se lanza a la batalla de Inglaterra, Battle of Britain, con 2.600 aviones, pero RAF resiste. Luego Barbarossa contra la Tours, en junio de 1941. Error fatal. Gran Bretaña y De Gaulle nutren la resistencia esperando el contraataque D-Day. La historia gira desde aquí. Gracias por acompañar a Battleforge Legends Dale. Like, suscríbete y comenta tu batalla favorita para que la exploremos juntos.